nos habíamos quedado por última parte lo que eran eh, los transformadores, ¿sí? Habíamos visto lo que eran los transformadores de corriente y los transformadores de tensión, que eran aquellos que eran necesarios para poder utilizar instrumentos de medición de tablero, como estos que están en este lugar. Si adelantamos un poco la presentación, sí, habíamos visto las cosas que fuimos viendo, eh, los movimientos, los equipos de hierro móvil, ahora cuando veamos multímetros digitales, vamos a ver que los multímetros analógicos están basados en este tipo de equipos, que son los de IPBM, que habíamos estudiado, y básicamente se diseñan un conjunto de muchos de estos equipos, los multímetros analógicos. De paso vamos haciendo un poco de repaso para lo que sería el segundo parcial. Habíamos visto lo que era el factor de mérito y demás. Los errores, error absoluto, el error relativo, cuáles son los errores de clase, el error relativo máximo, eh, algunos ejemplos, algunas indicaciones, simbología de lo que se puede encontrar en los tableros. Habíamos visto los transformadores, ¿sí? Y por último nos queda lo que son, básicamente y muy puntualmente, explicar lo que son las condiciones normales de funcionamiento y lo que son las calibraciones, lo que es una hoja de calibración cuando ustedes llevan a calibrar estos equipos o contrastar o ajustar, dependiendo de lo que necesiten. Bueno, las condiciones normales de funcionamiento de estos equipos, uno no puede utilizarlos en cualquier condición, tienen ciertos límites. La mayoría de estos equipos con 20 grados centígrados las condiciones normales de funcionamiento de temperatura son 20 grados centígrados y una atmósfera. Cuando uno pone estos equipos a temperaturas mayores y demás, corre el riesgo de que los elementos que lo componen, como habíamos visto, los resortes, el imán y demás, se desmagnetice. Nosotros no hablamos de esta cuestión, pero por ejemplo, cuando uno tiene un imán permanente, si a un imán uno lo calienta, pierde las propiedades de electromagnéticas. Bien, deja de funcionar como imán como tal y puede suceder ciertas cosas. La condición de los tableros, si hay un lugar que están con mucha temperatura y demás, es por lo general por algún sistema de refrigeración que permita disminuir la temperatura. Bien, bueno, las cuestiones también, los equipos están calibrados según el lugar, la frecuencia en la que se trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Argentina es necesario utilizar los 50 Hz para poder utilizarlos. No pueden comprar, por ejemplo, un multímetro de Brasil que tiene una frecuencia de 60 Hz en la red y ponerlo acá. Va a medir, pero va a medir cualquier cosa. Bueno, ese instrumento de medida para corriente alterna C se supone que ha de funcionar con forma de ondas sinusoidales. Si ustedes ponen otro tipo de señal, ya sea cuadrado, de tipo sierra, no va a funcionar. La exposición del instrumento es muy importante. Habíamos visto que está indicada en la parte frontal de los equipos. ¿Sí? Por lo general los tableros están indicados que se pueden utilizar deben utilizarse en forma vertical. No obstante, hay otros equipos que pueden tener otros tipos de orientación, ¿sí? En cierto ángulo, pueden funcionar a 45 grados y demás. Y claramente, ¿sí? El último punto, como ven ahí, dice que tienen que trabajar lejos de campos magnéticos exteriores. ¿Por qué? Porque los mismos no podrían funcionar si no utilizamos, ya que, o sea, utilizan el magnetismo para poder, las condiciones de los fenómenos magnéticos para poder medir. Si ustedes ponen, por ejemplo, un sensor cerca de un transformador o, o algún tipo de interruptor o demás, puede ocurrir que si no está bien aislado o no está bien, no tiene alguna protección externa, tipo una jaula de Faraday o demás, la misma se empieza a funcionar mal, ¿sí? Por último, para terminar lo que es esta clase, lo que vamos a ver es lo que es un certificado de calibración. Ustedes cuando mandan a calibrar uno de estos equipos, por lo general se hace una vez al año, dos veces al año, dependiendo de que si ustedes tienen algún patrón para contrastar en el lugar donde trabajan, uno puede eh, alargar los tiempos de lo que son los ajustes. Uno tiene calibraciones, las cuales tiene que ver con la cuestión de poner a punto el equipo, tiene contrastaciones, ¿sí? Que cuando uno contrasta un equipo para ver que también está funcionando, y tiene ajustes. Los ajustes son cuando uno sabe que el equipo ya no funciona más
y necesita cambiar algo de él, ya sea el imán permanente, las bobinas, los resortes y demás. Bien, ustedes acá lo que tienen, van a ver en el apunte, lo tienen escrito también, van a ver que cuando ustedes mandan el equipo, siempre a un laboratorio que esté certificado, van a ver que tienen el equipo, el tipo de equipo que les están enviando, qué marca es el equipo, el modelo que es, el número de serie, la fecha de calibración, y esto es por cada uno de los equipos que ustedes mandan. ¿Sí? Si mandan 20 voltios, a mí me ha pasado mucho, cuando trabajaba en talleres de mantenimiento eléctrico, tener que desarmar tableros completos, casi 20 voltímetros, 20 perímetros, para mandarlos a calibrar y estar bastantes meses sin equipos de medición, sin saber si estaba funcionando bien un equipo de más. Lo ideal sería que uno no tenga un suplente, ¿sí? Un sustituto para ese equipo, pero a veces no se dan las condiciones y uno tiene que mandarlos a calibrar sí o sí, porque claramente uno quiere que si viene algún tipo de auditoría o de las normas IRAN o las ISO 9000 o las demás, todo está al día, ¿sí? Que los equipos estén calibrados y demás. Que tendría que ser algo normal en la forma de trabajo del día a día, pero bueno, pesa más tener un numerito, ¿sí? Hacer una auditoría, tener un numerito, usted está calificado para ISO 9000 y después, bueno, nos olvidamos de todo. Siempre certificado de que liberación tiene un número inequívoco, ¿sí? En la parte superior. Ese certificado tiene que estar con un número que no se repita nunca para ese laboratorio. Bien, porque eso tiene que tener una trazabilidad. ¿De acuerdo? Esa trazabilidad tiene que ver con qué patrón se calibró nuestro equipo y demás. Esto sirve tanto para voltímetros analógicos, para perímetros, para multímetros digitales, portátiles, cámaras termográficas y demás. Son exactamente iguales todos los certificados de calibración. Lo que son diferentes sí son, las carátulas son siempre iguales, lo que sí son diferentes son los procedimientos que se utilizan para calibrar. A continuación de lo que son las especificaciones del equipo, si ustedes se fijan, dice directamente cuál es el método de calibración que se utilizó para calibrar el equipo que estamos mandando al laboratorio. Bueno, acá se dice que sea, por ejemplo, en este caso se ha utilizado el método de comparación directa. Comparación directa, ¿qué quiere decir eso? Ellos tienen un voltímetro, el cual tiene una clase mucho más grande, más alta que, o en realidad más baja, que el que nosotros enviamos, y lo que hacen es, con una tensión, ¿sí? Específica, una fuente, toman, suben a ese valor y se fijan cuánto mide su voltímetro y cuánto mide nuestro voltímetro, en este caso. ¿Sí? De esa manera se fijan si está funcionando bien. ¿Quiere decir que esté funcionando bien el equipo? No, no necesariamente, pero ante las comparaciones, ante la comparación uno se da cuenta de que o sea, no está tan mal. Siempre el certificado de calibración tiene que estar indicado el patrón que se utilizó. Bien, esto si ustedes mandan, Nico, sí, y debería estar también en la clase de exactitud del patrón que se utilizó, ¿no? sí, exactamente, sí. Por ejemplo, acá se utilizó siempre y cuando sea, por ejemplo, si es un patrón, ¿sí? Los patrones no se mandan a calibrar. Bien, un patrón es por ejemplo, un kilogramo, un patrón kilogramo, se manda a fijar si sigue midiendo lo mismo contra otro, pero no se puede calibrar. Una vez que ese patrón se perdió masa, se tiene que tirar. Si no se puede agregar a nada. Sí tiene, como dijeron recién, tiene que estar certificado, la clase tiene que estar el certificado número, ¿sí? Número de la calibración del patrón y la fecha y la validez que tiene esa calibración. Bien, si falta cualquiera de esos tres ítems, su calibración es inválida. ¿De acuerdo? Si por ejemplo dice calibrar un número trazable, aparece el número y lo calibraron en el 2014 y dice 2 años, y ustedes se están mandando a calibrar esto en el 2021, esta calibración no sirve para nada. Bien,
tiene que decir también lugar y fecha y condiciones de temperatura y humedad relativa. A veces aparece la presión, de en dónde se hizo el ensayo y cómo se calibró el equipo. Bien, porque recién habíamos mencionado que estos equipos son muy susceptibles a los cambios de temperatura y de humedad y de presión. Si por algún motivo hicieron la calibración con 36 grados, si el laboratorio dice 36 grados, la temperatura, la calibración es inválida, porque lo que se pide para hacer las calibraciones es que sean en condiciones normales de presión y temperatura, que son 25 grados, una atmósfera de presión, humedad relativa de 70%, más o menos. ¿Sí? No muy, 90% ya no se puede utilizar. Claramente se estará dando cuenta que las condiciones de los laboratorios de calibración tienen que estar ajustadas y afinadas, o sea, tienen un montón de equipos para mantener ciertos climas dentro de los mismos, cierta humedad y cierta cantidad, incluso según el equipo que sea, cierta cantidad de sólidos en suspensión, ¿sí? De partículas en el aire, para que sea válido la calibración. Luego, lo que se hace, si ustedes se fijan, no sé si se llega a ver, lo que se hace es la verificación de la escala. En un caso de voltímetro se van poniendo diferentes tensiones del equipo y con eso se mide. Si fíjense que esta es de 60 Hz, esto debe ser de algún lugar que no es Argentina, ¿sí? Europa. Europa. Fíjense que como van barriendo distintos valores de tensiones, de 100 volt a 600 volt. Estas seguramente sean los rangos de medida que tiene el voltímetro. Y cuánto es la lectura y cuánto es el error que el mismo posee y el error relativo. Y, Nico, sí, buenas noches. hola, ¿Podría agrandarse un poquitito más? creo que no, vamos a intentar. Dale. A ver. No sé si no se rompe la imagen, ahí la pueden ver mejor. Sí, sí, ahí está mejor. Bueno, fíjense, como les decía, tienen a la izquierda acá la tensión generada para hacer la medición, la lectura, el error que estuvimos viendo que era el error relativo, y la incertidumbre. Esta incertidumbre tiene que ver con la cuestión de que ellos no saben si su equipo está midiendo, o sea, no es que no sabe, están seguros. El patrón no mide el valor real. Ellos dicen, estoy midiendo 100 volt, pero no sé si son 100 volt, entonces tengo una incertidumbre acompañada a mi calibración. Bien, la única forma de saber si está midiendo 100 volt es ponerlo contra un patrón fijo que sean 100 volt y que esté homologado por todos los laboratorios de mediciones del planeta Tierra, básicamente. Bien, entonces esa cuestión, bueno, uno dice, hay un cierto error. Tiene acá una medición también en milivolt para lo que son corriente continua, para ver si hay algún tipo de afectación. Seguramente esto sea por las condiciones que se están dando, por las que se midieron, sea un hierro móvil, ¿sí? Porque si fuese una IPBM, recuerden que los IPBM no pueden utilizarse para medir corrientes alternas, tensiones y corrientes alternas, salvo que se utilice un diodo semiconductor, que es algo que vamos estando viendo en la clase que viene, en la clase que prosiga esta, para que se entienda qué es por qué no se puede medir. Bien. Bueno, luego unas observaciones, siempre está acompañado de observaciones. También por lo general les envían la curva de calibración del equipo. Cuánto es según la medición, cuánto es lo que fue variando con respecto a la medición de ustedes, para tener más o menos una idea de dónde se está cometiendo el mayor error en su equipo. Acuérdense que nosotros estuvimos viendo que las mediciones, por lo general, para el tipo de escala, según si es una escala lineal, una escala logarítmica, una escala cuadrática, tenían ciertos errores. Las escalas logarítmicas, por ejemplo, tenían errores constantes en todo lo largo de la escala. Las lineales tenían mucho error a valores bajos del rango de medida y así. Y bueno, después la conclusión claramente debería decir que si está todo bien, el equipo está calibrado. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta esto por si en algún momento tienen que mandar a calibrar un equipo y revisen esto, porque es importante
más que nada para la seguridad de que ustedes saben que eso está midiendo bien y que no hay ningún tipo de problema. Estas calibraciones se hacen también con los equipos digitales. Los equipos digitales son un poco menos susceptibles a las condiciones de temperatura y presión, no obstante deben hacerse para poder utilizarlo. La diferencia es que algunos equipos digitales son tan baratos, ¿sí? A diferencia de estos, que en el momento que se rompen es más fácil tirarlos y poner uno nuevo que saben que va a funcionar bien que mandarlos a calibrar. Yo en lo que en mi experiencia jamás se mandó a calibrar un voltímetro digital, por ejemplo. Si se rompía o medía mal, se reemplazaba. Lisa y llanamente eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? No. Perfecto. Vamos a pasar a lo que es la siguiente clase, lo que es voltímetros y amperímetros digitales. Si no entienden algo, por favor, en la clase que vi, esto era mucho más sencillo, pero estas clases ahora empiezan a hacerse un poquito más complicadas por el contenido teórico que van a tener. Bien, sobre todo por la parte de lo que tiene que ver con lo que es el mundo digital. Bien, ahora abro la otra presentación y arrancamos. Un segundito. Estoy teniendo un problema acá con... Listo. Bueno, bueno, ya acá que terminamos con lo que son multímetros de emisión y dirección y corriente, analógico vamos a pasar a los digitales, después vamos a ir a lo que son de potencia, que tiene básicamente la potencia vamos a ver, necesitamos saber lo que es la corriente y la tensión para poder medir la potencia que hay en un equipo. Entonces hay que saber bien cómo es que estos equipos miden, ¿sí? Para poder saber cómo se mide la potencia. Pero antes que eso vamos a arrancar con estos digitales, ¿sí? Les presento a la izquierda por si alguna vez nunca vieron uno, tenemos un multímetro digital, ¿sí? Se siguen vendiendo hoy por hoy, raro es encontrarlos porque la mayoría de los equipos portátiles que hoy se utilizan en el mantenimiento y para hacer mediciones en laboratorio son del tipo digital, que están a la derecha. ¿Por qué se cambió a un multímetro analógico, un multímetro digital? Básicamente porque es mucho más fácil construir un equipo digital. En realidad, es mucho más versátil un equipo digital que un equipo analógico. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede directamente en el mundo digital, lo que uno puede hacer es convertir todos a lo que se conocen como ceros y uno, y no importa lo que yo esté midiendo, ¿sí? Las conversiones son siempre iguales. Para un multímetro analógico yo necesito un circuito para medir corriente, un circuito para medir tensión, un circuito para medir resistencia, un circuito para medir corriente alterna. En este caso no tenemos corriente alterna, tenemos corriente continua, lo que es tensión alterna. Mientras que en un dispositivo digital lo único que hago es medir una diferencia de tensión, convierto y hago la conversión. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es cómo construir un multímetro digital. Multímetro comercial del tipo analógico para después ir avanzando en lo que es las cuestiones de los multímetros digitales. Pero para eso tenemos que saber bien cómo funciona un multímetro analógico. Lo primero que vamos a, Lo primero que vamos a hacer es estudiar, nuestro estudio de caso es un equipo que es un multímetro analógico, el que ustedes pueden ver. Van a ver que se construye exactamente igual. Un segundo que tengo ahí una en el chat. Un presente. Vamos a analizar cómo se funciona esto. Por lo general, los multímetros analógicos son equipos que en su interior tienen bobinas móviles, bien, IPBMs. Se puede utilizar, ¿por qué se utilizan IPBMs y no otros tipos de equipos para mí como hierro móvil?
debido a la sensibilidad que tiene, ¿sí? Los IPBM habíamos visto que tenían mucha más sensibilidad que los de hierro móvil debido a la forma que estaban construidos, y que para poder hacer una deflexión a fondo de escala se necesitaba mucha menos corriente en comparación a los de hierro móvil. Por lo tanto, si nosotros tenemos equipos que necesitan mucha menos corriente para actuar, para funcionar, necesitamos la energía que se necesita la energía para hacerlo funcionar es mucho más chica. Por lo tanto, las baterías y demás empiezan a reducirse. Por lo general, los multímetros, si ustedes se fijan ahí, no sé si se llega a apreciar, los comunes, los que eran la media, ¿sí? Tenían una sensibilidad de un factor de mérito, una sensibilidad de 20 kΩ por sobre volt. Bien, existen equipos con mucha más sensibilidad. Yo he visto multímetros analógicos de sensibilidad de 100 kΩ por volt o demás, pero la media es ese valor. Uno cuando sabe que tiene para recordarles, ¿sí? Y no ir repasando un poquito, cuando uno tenía una sensibilidad así de 20 kΩ sobre volt, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, sí, claramente estamos hablando de que el equipo es un equipo normalizado y demás. Lo que estábamos diciendo con esto es que nosotros hacíamos la división de 1 volts cada 20.000 ohm, ¿sí? Y teníamos que la corriente que hacía que este equipo deflexionara a fondo de escala estaba en el orden de los 50 microamperes. Si yo hacía pasar una corriente de 50 microamperes a través de la bobina móvil, lo que tenía era una deflexión a fondo de escala. ¿De acuerdo? También habíamos visto que los equipos normalizados sí tenían una caída de tensión de 0,1 volt impuesta por los fabricantes. Y si yo divido esa corriente a fondo de escala que tengo con esta tensión normalizada, lo que obtengo es que nuestro equipo tiene una resistencia de 2000 ohm. ¿De acuerdo? Por lo general, cuando uno tiene este tipo de equipos, las escalas, ¿sí? Se busca que las escalas, si ustedes se fijan en la parte superior de nuestro multímetro, las escalas están todas divididas para los mismos valores, ¿sí? Ya sea para lo que es tensión de continua, 250 volts, 50 volts, 10 volts, ¿sí? Y lo que es las tensiones de alterna. Lo único que uno, cuando empieza a trabajar con multímetros analógicos, tiene que darse cuenta de qué les está mostrando el equipo. Por ejemplo, si yo tomo ahora, en la parte inferior del equipo tenemos el dial que nos indica en qué posición vamos a medir. Si nosotros agarramos y movemos lo que es... No me está dejando dibujar en el equipo. Bueno, si nosotros seteamos lo que sería nuestra perilla de tensión, ¿sí? La perilla del dial del multímetro, a lo que es tensión continua, ¿sí? O corriente continua real, por ejemplo, la ponemos a lo que es en 250, ¿sí? Al medir nosotros estaríamos viendo y leyendo lo que es el fondo, lo que sería la escala superior del equipo. Bien, si se fijan, la escala está dividida en DC, ohm, AC, decibeles y el valor que tiene de tensión la batería. Después vamos a ver por qué es la cuestión de por qué la escala del ómetro está en la inversa de las otras. Sí, pero eso lo vamos a dejar más para adelante cuando veamos resistencia. Vamos a mencionarlo nada más. Si ustedes ponen el dial en 250, estarían observando lo que es la tensión a la parte superior. Si lo ponen en 50, estarían viendo la escala que es del medio, pero fíjense, dado que nuestro IPBM, lo que es nuestra bobina móvil, tiene un fondo de escala de 50 microamperes, lo que yo puedo hacer es utilizar la misma escala para todos los rangos, para 2,5, 10, 50, 250 y 1000, y hacer múltiplos de 10, ¿sí? O de 50. De esa manera, yo tengo 10, 50, 250 y utilizo siempre la misma escala sin necesidad de tener otro dibujo de otra escala más.
pero hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si yo estoy midiendo hasta tensiones de 2,5, yo no tengo acá una escala para de 0 a 2,5 volt. Bien, lo que voy a estar mirando, por ejemplo, podría mirar la escala de 250 y decir, opa, me estoy fijando, estoy midiendo fondo de escala 2,5 volt. Entonces, cuando yo tenga 250 volt, voy a tener 2,5 volt. Cuando yo tenga 100 acá, no voy a tener 100 volt, voy a tener 1 volt. Bien, esas son las precauciones que uno tiene que tener con un multímetro analógico. Si ustedes se fijan, en la parte derecha, lo que es acá, tenemos dos indicaciones, DC, DC. En la parte izquierda, superior derecha, izquierda, perdón, tenemos lo que son las tensiones de continua. En la derecha tenemos lo que son las tensiones de alterna. Bien. En la parte inferior tenemos lo que son corrientes de continua. Y después tenemos valores de ómicos y batería y un indicador de continuidad. Si ustedes se fijan y yo pongo lo que son las variables acá, el 5 amperes de continua, y se miran acá en la escala, ustedes lo que van a ver es que no hay una escala de 0 a 5 amperes. ¿De acuerdo? Lo mismo que con la 2,5. Entonces hay que tener esa precaución. Si yo agarro la aguja y yo sé que para fondo de escala, cuando mira corriente, me va a medir 5 amperes, cuando esté por la mitad de la escala va a medir 2,5 amperes. Pero sin embargo, no hay indicación de corriente en estos equipos. Entonces, uno tenía que estar más o menos ducho al medir de lo que estaba midiendo, porque podía ocurrir que no estuviese midiendo cualquier cosa. Fíjense además que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, de lo que son los multímetros digitales, bueno, no en todos los casos, tenemos una entrada, lo que son una entrada positiva para lo que es lo que llaman jack de conexión, que son para amper, resistencia y tensión, un negativo, y estos valores se utilizan en lo que es la escala. Hay una escala especial, la cual tiene que ver con tensiones hasta 10 amperes. ¿Sí? Esa Nico, tensión. Sí, uy, ¿te puedo hacer una consulta? sí, claro. Lo del corriente continua, el DC, Sí, lo que figura abajo se refiere a corriente y lo de arriba a voltaje, ¿no? sí, pero nuevamente, fíjate que no hay diferenciación. Ponen que es DC, DC, y por lo general es así. A ver si se llega a apreciar en el. Creo que en el que es el comercial, que la imagen, si ustedes se fijan, tenemos acá pusieron AC, AC. ADC. ¿Sí? Sí. BDC, BAC, AAC. Este equipo mide corriente Ok. alterna también. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Uno tiene, pero puede ser el caso de que no se mida. Si se fijan a la derecha de la escala, ¿sí? Usted tiene decibeles, tienen los rangos de tensión y corriente. Y si se fijan bien, acá les está indicando que este es un equipo de hierro móvil, ¿sí? Que se pone en forma horizontal para poder utilizarlo. Ustedes no pueden utilizar un voltímetro, ¿sí? En forma vertical. Este tipo de multímetro no se puede usar en forma vertical, tenían que acostarlo para poder usarlo. Si se fijan en la sensibilidad, también cumple con lo que es, tiene también acá un rectificador, no se llega a ver, pero es un símbolo de un rectificador. Si ustedes se fijan, la sensibilidad para lo que es corriente continua es mucho mayor que para lo que es corriente alterna. Ahora vamos a ver por qué, vamos a ir explicando y vamos a ver por qué es ese motivo. Bien. Bueno, lo que se hace básicamente para poder saber dimensionar nuestro circuito de corriente, de corriente de nuestro multímetro, sí, corriente, de tensión, de lo que quieran. En este caso estamos mencionando lo que es, estamos hablando de lo que es el multímetro como amperímetro. Tenemos el rango de tensión, y lo venimos calculando exactamente a lo que es igual a nuestros equipos de tablero. ¿Sí? No va a cambiar absolutamente nada, estos equipos se manejan exactamente igual. Supónganse que yo quiero ahora medir mi valor, ¿sí? Quiero medir la corriente de 5
miliamperes en este caso. Si tenemos 5 miliamperes, 50 miliamperes y 500 miliamperes. ¿Sí? Por así decirlo. Y 10 amperes. Supónganse que queremos hacer un multímetro para poder medir en ese rango. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente tomamos un segundito que voy a hacer una captura. Así lo llevamos a la pizarra. Llevamos a la pizarra. Si nosotros sabemos que nuestro equipo, nuestro multímetro deflecta con 50 microamperes, entonces yo quiero medir 5 miliamperes, forzosamente los 4.950 microamperes que me sobran, ¿sí? 5 miliamperes son 5.000 microamperes. Bien. Agarramos, tomamos el cálculo, sabemos que nuestro equipo está normalizado, por lo tanto, sabemos que son 50 microamperes, ya sabemos que la resistencia que tiene es de 2000 ohms. Ahora tenemos que calcular cuánto es la resistencia Joule que queremos medir para que se deriven solamente 50 microamperes a través de nuestro equipo de medición. Para eso, sencillamente, si sabemos que acá hay 0,1 volt y sabemos que esta es la corriente, hacemos 0,1 volt, ¿sí? Sobre 4.950 microamperes. Bien, y este número nos va a dar el valor ese que tienen ahí, que es 20,202 ohm. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos saber si esta cuenta estaba correcta, porque si multiplicamos 20,202 ohm por esta corriente nos debería dar 0,1. Y otra manera de saber si estamos haciendo bien esa cuenta es sencillamente sumar la resistencia equivalente de nuestro multímetro, ¿sí? La cual estaba dada por la resistencia del amperímetro más la resistencia Joule, ¿sí? Y a eso le hacíamos la inversa, lo cual nos quedaba RS por RA sobre RS más RA por la corriente de entrada a nuestro dispositivo, ¿sí? Que son 5 mA. Esto nos tendría que dar un valor de 0,1 volt. Si ustedes reemplazan los valores que tenemos en las resistencias, ya sea, lo que me estoy refiriendo es, hacemos 5 milímetros por 200 ohm por 20